11:10 amenazó con hacerlo y lo ha cumplido. Isabel Díaz Ayuso ha abandonado la conferencia de presidentes autonómicos en cuanto el lehendakari Imanol Pradales ha comenzado a hablar en euskera. Javier. Sí, está siendo el Festival de Ayuso, esta reunión, esta cumbre de presidentes, porque Isabel Díaz Ayuso dijo: me marcho, me levanto y me voy. Y está haciendo eso a medias. Lo que está haciendo es, cada vez que alguien habla en cualquier idioma que no sea el castellano, se va de la sala, vuelve después. Y hoy ha protagonizado choque con la ministra Mónica García, a la que ha acusado de llamarla asesina falsamente, y ahora vivimos el boicot a los presidentes que hablan en lenguas cooficiales. Cristina Cañedo, vamos a buscar la última hora, porque lo que está haciendo Ayuso es romper la imagen de institucionalidad de esta cumbre, ¿no? Sí, Javier, estamos viviendo momentos insólitos. Nos ves caminar porque protocolo nos está pidiendo que volvamos a la zona de prensa, y es que aquí lo que hay ahora mismo es muchísima incertidumbre. Esta es la salida por la que tendría que abandonar la cumbre Isabel Díaz Ayuso, y hasta aquí nos hemos venido porque hace solo unos minutos de repente nos han avisado de que la presidenta madrileña se levantaba de la mesa y abandonaba esa sala en la que se estaba celebrando la conferencia de presidentes. Después nos han confirmado que lo ha hecho solamente durante el tiempo, esos 10 minutos en los que el lehendakari estaba hablando en euskera, y que una vez que terminara iba a volver a entrar. Veremos si hace lo mismo con el turno del presidente gallego y también del presidente Salvador Illa. Estamos muy pendientes, Javier, porque no sabemos hasta cuándo va a aguantar esta ruptura de institucionalidad que estamos tratando de vivir con ambiente de normalidad y tensión aquí en la conferencia de presidentes en Barcelona. Claro, Cristina, porque esto va a tener 3 cómodos fascículos. El primero que hemos visto es este: Pradales, euskera, e Isabel Díaz Ayuso se va. El segundo, esperamos, es el de Salvador Illa cuando habla en catalán. Pero es que el tercero es el grave: el Partido Popular puede hablar en gallego. Lo hace el presidente de la Xunta, Rueda. Y ahí Ayuso, en principio, ha dicho que también se levanta. Incluso cuando hablen los suyos, ella es capaz de marcharse. Esta es la imagen que hoy está intentando, el foco que hoy está buscando, incluso cuando hable el PP. No sabemos si Alfonso Rueda va a querer hablar en gallego, porque es verdad que no solo Ayuso ha criticado ese uso de pinganillos. También tenemos que recordar que otros presidentes autonómicos del Partido Popular, como hacía ayer, por ejemplo, Juanma Moreno Bonilla, decían que veían ridículo utilizar las lenguas cooficiales en una reunión en la que apenas estaban 20 personas. Así que estaremos muy pendientes, veremos si el popular gallego también va a utilizar esa lengua cooficial o prefiere hacerlo en castellano, en un mensaje de solidaridad y siguiendo la línea que está marcando su partido aquí en esta conferencia. Pues esto es lo que tenemos ahora mismo, Adela. Hoy, esto es lo que pasa ahora mismo a las 11:14, que os lo estamos contando, pero en los inicios el desencuentro ha tenido lugar entre Mónica García, la ministra, y también Isabel Díaz Ayuso. Sí, hoy claramente Isabel Díaz Ayuso está buscando la fotografía, y la fotografía se pretende en un foro como estos que sea la de la institucionalidad, pero lo que hemos visto, lo van a ver, es una presidenta que, cuando la ministra de Sanidad se acerca a saludarla, le dice: ¿cómo vas a saludar a una asesina? Mónica García le responde que: ¿me has llamado asesina?, dice Ayuso. Nunca, jamás he pronunciado yo esa palabra. Y a partir de ahí, Isabel Díaz Ayuso baja la cabeza, y a partir de aquí lo que tenemos es esta enganchada que ha tenido que desatascar protocolo. Protocolo ha tenido que venir a llevarse a la ministra de Sanidad en ese cara a cara, en ese enfrentamiento que hemos visto y vivido así. En fin, está siendo clarísimamente un intento de hacer saltar esto por los aires. Adela, a 48 horas de que esto se caliente todavía más, porque estamos Cañedo, y luego, segunda imagen, la otra. Está saliéndose de la sala Isabel Díaz Ayuso, se está marchando de la sala. Cañedo, cada vez que alguien habla catalán, gallego, euskera, cualquier idioma que no sea el castellano. Sí, y ese momento lo ha tenido que vivir en directo el lehendakari Imanol Pradales. Ha dicho que ha sido una imagen lamentable la que se está dando en torno a esta conferencia de presidentes, porque él ha comenzado sus 10 minutos de intervención en castellano, y cuando ha pasado al euskera ha sido cuando Isabel Díaz Ayuso ha decidido levantarse y salir de esa sala, y ha permanecido en una sala anexa. Justo después era el turno del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que ha hecho toda su intervención en catalán, y que Isabel Díaz Ayuso también
se ha perdido. Una vez ya han terminado es cuando ha vuelto a entrar y está previsto que Alfonso Rueda, el presidente gallego, solo salude en gallego y después ya hable en castellano. Mientras todo esto ocurría, Javier, el resto de presidentes autonómicos del Partido Popular sí que han estado utilizando esos pinganillos de traducción simultánea para poder seguir el discurso tanto del Lehendakari como del presidente de la Generalitat, que además es anfitrión. Sara Santaolalla, Euprepio Padula, Muy ¿qué tal? buenos días. Ángel Espósito, ¿Qué tal? Alberto Prieto, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Acabamos de vivir esto, que, digo, tiene una lectura de presente. Claramente Isabel Díaz Ayuso hoy es la protagonista, y una de futuro. Isabel Díaz Ayuso tiene aspiraciones nacionales después de haber plantado a el gallego, el catalán, el euskera en un país como la lectura está clara. Decía Charles de Gaulle que la política es algo demasiado serio para dejárselo en las manos de los políticos. Hoy hemos vivido algunas imágenes que, vamos, subrayan y nos elevan el tono de esta frase. Vamos a ver, alguien que realmente quiere gobernar este país, si tiene alguna ambición, que no sabemos, ¿no? Evidentemente puede pensar que puede gobernarlo sin gallegos, sin catalanes, sin la gente de Baleares, sin la gente del País Vasco. ¿Podemos pensar esto? Mira, esta política hecha de imágenes ya prefabricada por alguien que sabe supuestamente de comunicación política me parece lamentable. Además, justamente mañana que tenemos esta manifestación que se llama Mafia o Democracia, hay algo menos democrático que no respetar las instituciones. Hay algo menos democrático que no respetar lo que era el protocolo planteado hoy, que era ponerse el pinganillo porque hay gente que pueda hablar en su idioma. Me parece lo más antidemocrático y una falta de respeto institucional brutal. Bueno, es que la presidenta Díaz Ayuso había boicoteado la conferencia de presidentes antes de sentarse a la mesa. Desde hace días había boicoteado la conferencia de presidentes y esto es una tontada más que le sirve para no hablar de lo importante. Con todos los vascos, gallegos y catalanes que viven en la Comunidad de Madrid y que tienen otro tipo de problemas, ¿creemos de verdad que le importa en serio a la señora Ayuso las lenguas cooficiales, que en este país hay un 40% de la población que habla lenguas cooficiales, que en este país la Constitución avala las lenguas cooficiales? Yo entiendo que a lo mejor la Constitución y las personas no son suficientes para la señora Ayuso, pero entiendo que esto no puede tapar a lo que se sientan ni a lo que van el resto de presidentes autonómicos, que es hablar de vivienda, que es hablar de economía, que es hablar de trabajo, que es hablar de lo que verdaderamente preocupa a los españoles. Y siempre entre tanta performance, entre tanto boicoteo, se nos olvida lo más importante. Eso sí, ahora entendemos que con esto quiera tapar que quizás hoy la jueza va a sentar a la empresaria que hacía negocios con su novio, entendemos que con esto quiere tapar las residencias y esas nuevas imputaciones sentados al banquillo altos cargos de la Comunidad de Madrid. Entiendo que el nerviosismo de Ayuso le provoca estas cosas y provoca este show esperpéntico que no merecemos ni los que vivimos en Madrid ni los que son de aquí. ¿Qué os parece esta advertencia, Pintor? Esto de verdad que es horroroso y es gravísimo. Primero, porque lo dice y lo avala la Constitución. Segundo, porque la España plural va mucho más allá de Madrid, como ha dicho hoy Lucía, y es verdad. Y tercero, porque ella sabe que con esto vuelve a generar esa lucha de las dos Españas, ¿no? De los que, ¿para qué? Pues todos hablan castellano, ¿por qué tienen que hablar uno en otro idioma? Y no sé qué. Entonces, todo eso, quien no entiende las sensibilidades de quien tiene su idioma y su cultura y la riqueza que eso representa para todos, pues es que hay poco que hablar con esta señora. Y solo un detalle, ayer en esas imágenes que veíamos ahora, fue en el pleno de ayer de la Comunidad de Madrid. Ayer le hicieron una jugarreta al Partido Popular desde Más Madrid, que creo que es muy interesante. Presentaron una propuesta sobre refugios climáticos. Y nada, presentaron la propuesta y bueno, la respuesta del PP fue contundente porque claro, esto es una barbaridad. Estaba hasta la última coma copiada de una propuesta del Senado del Partido Popular. Entonces, y por supuesto votaron en contra. Primero la desacreditaron sin saber que era la misma que había hecho el PP en el Senado y después ya votaron en contra. Yo creo que con eso nos dice perfectamente cuál es la situación del nivel de la política española. Lo que sucede es que muchos compañeros de partido, presidentes de comunidades autónomas que hoy se van a ver con la presidenta de la Comunidad de Madrid, tienen otro idioma que no es el castellano y probablemente sea su lengua madre. Le trasladaron esto a Marga Proens ayer, no quiso ser tan contundente en su respuesta, Juan, pero claro, yo creo que Marga Proens
yo creo que el presidente de la Xunta de Galicia no tendría ningún problema, no solo en usar su idioma, porque es el suyo, sino en ponerse un pinganillo para escuchar al lehendakari si decide utilizar el euskera. Bueno, yo creo que es una cuestión de pragmatismo. Yo creo que hay que hablar en el idioma que compartimos todos, en un órgano multilateral en el que estamos todos. Esto no quiere decir que no haya que utilizar en otros foros o promover el resto de lenguas españolas, que creo que están reconocidas y hay que apostar por ellas, faltaría más. Pero yo, por ejemplo, creo que no es necesario hoy hablar en euskera en un órgano en el que el español es el idioma común. No es necesario, pero es un derecho y una, no es un una derecho. posibilidad. No es un derecho. No, y no creo que sea necesario. Sí que lo es. No creo que sea necesario incorporar el catalán, el euskera y el gallego a las instituciones europeas, por ejemplo. Tampoco es un derecho. No creo que sea útil y pragmático utilizar pinganillos. En el caso de la Constitución española ya lo creo, que es un derecho utilizar el catalán en cualquier institución pública, y esto es una reunión importantísima institucional, además de las comunidades autónomas, que es lo que tiene sentido, igual que en el Senado. O sea, decir que en eso el no Senado, tiene en la sentido... Comunidad General, en la Comisión de Comunidades Autónomas, efectivamente, está reconocida la posibilidad de hablar en las lenguas cooficiales, es así, y está bien, hace muchísimos años de esto. Sí, sí. Pero yo creo que en el Pleno del Congreso o en el Pleno del Senado no tiene realmente mucho sentido. Pero esto no quiere decir que haya que ir en contra de las lenguas cooficiales, hay que promoverlas, pero hay órganos en los que... Pero entre ellos, ¿no? Para que cada uno entre... No, bueno, en los territorios donde son lenguas cooficiales, claro, es que el catalán no es una lengua cooficial en Murcia. Pero es que nos creemos que Madrid José, es y España esto también hay que demás, respetarlo. ¿no? Y esto, es evidente que tú y yo no estamos de acuerdo, pero... Es evidente. Es evidente, sí, pero yo te dejo a ti hablar y tú a mí no. Y eso te yo dejo, creo que es te he dejado importante. siempre yo, hablar. en el uso de mi tiempo, creo que es importante plasmar una idea que yo creo que es compartida por muchas personas, que el idioma está para entenderse, y el hecho de tener que estar poniéndose y quitándose pinganillos cuando hay una lengua común, que es el español, no va en la línea del pragmatismo y del buen entendimiento. Es decir, que me parece bien que se defienda lo que tú estás defendiendo, me parece bien, es tu derecho, pero creo que pensar lo contrario no es atacar a las lenguas cooficiales. Ese es el juego maniqueo. Parece que si tú dices, yo creo que en el Congreso de los Diputados hay que hablar en castellano, que es el idioma de todos, y no estar con pinganillos, ¿es atacar las lenguas cooficiales? Pues no lo creo, sinceramente. Se puede promover perfectamente en los órganos donde sea competencia. Juan, no quiero interrumpirte, pero puedo Gracias. contestar. ¿Me dejas Muchas contestarte? ¿Me dejas Faltaría ahora? más siempre y cuando la moderadora así lo considere. No sé, a mí no me habéis mentado. No, bueno, claro, yo no soy Lleváis el el debate vosotros solos, esto da gusto. Venga, Pintor, Maraña y después Lucía. Esta conversación ha surgido, y porque nos ha dado la palabra Silvia Echaurrondo, por las declaraciones que habría hecho Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de una comunidad autónoma, en un órgano autonómico, donde se deben de respetar esos principios y esa Constitución y ese derecho a que cada uno hable la lengua siempre y cuando sea oficial y se considere española. Y el euskera y el castellano y el gallego lo son. Entonces tú dices, bueno, no tiene sentido que 6 personas, es lo que estás planteando, 6 personas que hablan castellano, pues una hable en euskera, otra en gallego y otra tal, cuando todos se entienden en castellano. Claro. Eso es lo que tú estás planteando. Sí, claro. Primero, no es lo mismo que ha planteado Isabel Díaz Ayuso. No es lo mismo que ha planteado, y que ella sabe muy bien que con eso vuelve a dividir a las dos España, y es una irresponsabilidad, que es lo que yo te estaba diciendo. Y segundo, no pasa nada porque yo he estado en Galicia y he estado con gente que me hablaba en gallego y no me he sentido ofendida. Y cuando he ido a Cataluña y han hablado en catalán, que por cierto me han hablado bastante menos en catalán que en Galicia, no me he sentido ofendida. O sea, yo creo que hay cuestiones que tenemos que superar ya y debates que no debemos seguir generando porque divide de verdad a España. Maraña. De verdad. Yo creo que no se termina de asumir lo que significa lengua cooficial. Y si se busca en la RAE o en cualquier otro diccionario y en la propia Constitución, pues es exactamente aquella que en un territorio determinado tiene carácter oficial junto con otra u otras lenguas. En un territorio determinado. Sí, Esa es la clave. Esa es la clave. Pero vamos a ver, estamos hablando de un órgano que precisamente lo que hace es poner sobre la mesa a los altos representantes de todos los territorios. Y la Constitución dice que tenemos distintas lenguas cooficiales. Entonces, pero eso está claro, al margen de que esto, a mi juicio, no debería ser un tema de discusión, y es evidente que si Díaz Ayuso lo pone sobre la mesa como una exigencia y un ultimátum, es porque ella quiere representar ese nacionalismo español que no acepta que haya otras lenguas en España. Es que ese planteamiento, Jesús, no es cierto. Yo sí que no interrumpo. No, Adelante, sí, Jesús. Claro, Jesús y luego Lucía. Es cierto, claro que es cierto, porque
parte de su estrategia política siempre ha sido esa, defender una especie de independentismo madrileño y el mayor nacionalismo español de cualquier territorio. Y lo ejerce de esta manera, con estos gestos, ¿no? Y lo que digo es que yo no sé si Salvador Illa o el Lehendakari o quien está en mayor problema en este asunto, me parece que es Rueda, es el presidente gallego, porque hace un mes se aprobó en el Parlamento gallego, por ejemplo, la reivindicación en el Parlamento Europeo de la lengua gallega para uso oficial. Es decir, que hay unas contradicciones que en el propio PP tienen que resolver. Y Díaz Ayuso representa una cosa y otros otra. Pero en todo caso, si se acepta el Estado autonómico tal como está definido y como está en la Constitución respecto a las lenguas, esto no debería herir, a mi juicio, ninguna sensibilidad. Bueno, yo creo que el respeto a las lenguas que son cooficiales solo en los territorios, hay que recordarlo, el respeto a las lenguas de las distintas lenguas del Estado es exactamente el mismo, aunque no se habla hoy en catalán y en vasco y en gallego en la conferencia de presidentes. El respeto tiene que ser el mismo. No depende ese respeto de que se hable o no se hable en la conferencia de presidentes. Y voy a citar un ejemplo que puede servir para precisamente argumentar que a lo mejor no era imprescindible, ¿no? Cuando Salvador Illa y Juanma Moreno se reúnen a hablar, dos presidentes autonómicos, Salvador Illa tiene derecho, claro, por supuesto, a hablar en catalán, pero no lo hace. ¿Por qué? Pues por entenderse. Ahora se reúnen todos, bueno, pues a lo mejor no era imprescindible, ¿no? Digo, yo no es que lo critique, me parece una cosa que tampoco tiene mucha trascendencia, en mi opinión, pero tampoco me parecía imprescindible para esta conferencia. Es decir, es un órgano, fíjate, hasta me parece más lógico lo del Congreso de los Diputados, que se utilicen las lenguas, porque este es un órgano ejecutivo, más o menos, de personas ejecutivas, no es un órgano de debate, no es un órgano de discusión, es un órgano en el que están representados los poderes ejecutivos de todas las comunidades autónomas. Si cuando se reúnen entre ellos y en esos corrillos pues hablan en el mismo idioma, bueno, pues parecería lo normal que en una conferencia oficial hablaran el mismo idioma. Claro. Oye, que no quieren hacerlo, que quieren usar su lengua, tampoco me parece un escándalo. Es que no, y por supuesto, esto de abandonar la conferencia, si se oye decir esto no me parece de recibo, es decir, no creo que esto pueda hacerse. Es que fíjate, porque estoy hablando de memoria, pero creo que en concreto Díaz Ayuso se refirió al catalán, no a las lenguas oficiales. Y puede tener cierto sentido porque, claro, la conferencia de presidentes se está celebrando en Cataluña, donde sí son cooficiales las dos lenguas. Entonces, en este sentido, Barcelona, que es donde se celebra, Cataluña, aquí sí son cooficiales las dos. Bueno, pero cuando Juanma Moreno va a Cataluña a ver a Salvador Illa, ya te digo yo que Salvador Illa no habla en catalán con Juanma Moreno. Pero esto es así. Si damos alguna importancia a lo simbólico, como tiene este órgano... Pero no era imprescindible, eso es lo que digo yo. Yo no digo que sea imprescindible, no. Yo hablo de respeto y de lo que es la definición de lengua cooficial, y por eso me refería a esa definición. Pero en todo caso, el dato simple de que casi el 40% de los ciudadanos en España compartan otra lengua además del castellano, pues me parece que es relevante por lo menos para tenerlo en cuenta. Es decir, para que no ofenda a nadie, que alguien, no sé, insisto, el uso que se va a dar hoy por parte de ella, por parte de Lehendakari, pero que hagan alguna alusión o algún mensaje en su propia lengua oficial o cooficial, pues tiene todo el derecho, no pasa nada. Si es que no ofende, no es una cuestión de ofensa. A ver, estamos todo el día poniéndonos pinganillos. No es una cuestión de ofensa, es una cuestión de que si hay un idioma común en un órgano multilateral, hablemos en el idioma común. Bueno, porque las lenguas cooficiales lo son y tienen todo su reconocimiento y hay que promoverlas todo lo posible porque es riqueza del conjunto del Estado español. Muy bien, pero en un órgano en el que hay personas que hablan un idioma, ¿por qué nos metemos en estos líos? No tiene sentido. Casi el 40% que se haga un gesto, de que se salude en un idioma, está bien, pero el pragmatismo, y más en esta reunión, que es una reunión en la que las intervenciones van a ser muy rápidas, yo creo que lo suyo es ir al entendimiento. Para mí lo único relevante de esta polémica es el hecho de que exista. Es decir, de que no terminemos de asumir lo que es el Estado autonómico. Pero es que, ¿por qué dices que esta polémica la ha generado Ayuso, nadie más? Se asume perfectamente. No parece, porque se asume perfectamente con ese, ¿no? Ya, bueno, pero que la haya generado Ayuso no quiere decir que por eso tengamos que decir que todos estamos de acuerdo con Ayuso. Quiero decir que Ayuso ha generado una polémica porque le interesa. Impresentable. Que le interesará a ella, los demás tenemos nuestra propia opinión. Porque hay presidentes autonómicos del Partido Popular que no han dicho pero nada. Nos han preguntado por ella, por la opinión. Claro, se ha preguntado Silvia. Que presiden comunidades donde están
las dos lenguas cooficiales. Es más, el Ignacio, presidente del Partido Popular Nacional... Entiendo que por ahí no hay ningún tipo de problema. Utilizar todos los idiomas puede hacer ser España también, que es que se nos olvida. Es que quizás la cuestión es si entendemos esta conferencia de presidentes como una reunión entre el gobierno y la oposición. Es una reunión entre el gobierno y los presidentes. Y aquí el color de cada partido no debería jugar, porque igual el presidente de Asturias, que es del mismo color político que el gobierno, pues puede tener, oye, una opinión distinta sobre un asunto que afecta a su comunidad. Pasa, y comunidades de distinto color pueden estar unidas en un asunto y separadas en ese mismo asunto de otras del mismo color de su partido. Yo creo que con este tema de las lenguas hay dos principios, ¿no? Uno es el principio del pragmatismo, que era un poco lo que decía Juan, pero también es el principio un poco de la representación, que no deja de ser cuando tenemos dos presidentes que están representando a comunidades autónomas, no están hablando dos personas, vamos a decir, anónimas, están hablando dos presidentes que representan a un conjunto de la población, ¿no? Entonces, es cierto que el pragmatismo no sería ir en una dirección, pero hay una parte importante de la representación, lo que podemos llamar representación descriptiva, que es que tus políticos, tus representantes, actúen de cierta manera, vamos a decir, puede ser ¿no? incluso en términos éticos, pero también a lo mejor que actúen o hablen en un determinado idioma que a ti te representa. Y esto yo creo que es importante para la representación y, por tanto, que se pueda, esta es en este caso ya mi opinión, que se pueda o que se dé espacio a que los representantes de ciertas comunidades autónomas hablen en un idioma que para muchas personas esto es importante, yo creo que es positivo. Ahora, es cierto que probablemente si no habláramos de ello, la propia dinámica de la conferencia o de los distintos, de cualquier órgano en el que se produce esto, un poco llega a un equilibrio de pragmatismo. Es evidente que los corrillos no van a hablar en las lenguas cooficiales, van a hablar en las partes o en los momentos más institucionales. ¿Qué ocurre? Cuando una presidenta de una comunidad autónoma, como es Díaz Ayuso, dice que se va a levantar, lo que hace es, le da a esa parte, a este equilibrio que tenemos entre pragmatismo y simbolismo, le da a ese componente simbólico todavía más importancia. Es decir, en el momento en el que dice Ayuso, yo me levanto y me voy, hace todavía más importante para ciertas personas que su presidente de la comunidad autónoma pueda hablar en ese idioma. Sin duda. Está un poco reforzando el componente. Si realmente lo que te importa o lo que te importa es el pragmatismo, probablemente lo mejor que puedes hacer es callarte. Exacto, no darle ningún tipo de importancia, porque el propio pragmatismo se terminará imponiendo y el uso será mucho menor. Pero en el momento en el que das esa importancia, el componente simbólico se multiplica y entonces es mucho más probable que veamos a presidentes de comunidades autónomas hoy haciendo uso simplemente porque ha habido esa amenaza. Sobre lo público y lo personal, recuerdo un momento político en el que líderes muy reconocidos hablaban catalán en la intimidad. Oye, también muy tenía buen una apunte. dosis de pragmatismo, tenía una dosis de pragmatismo también aquello. Una ironía muy buena esa, es verdad.